Hola, hola. Sí, doctorita. Doctora, Empecemos nomás, no creo que entren más. ¿Ya? ¿Qué habíamos hablado la anterior clase? A ver, ¿alguien se anima? Hola, hola. ¿Qué habíamos avanzado la otra clase? En la anterior clase, doctorita, buenas tardes, perdón. Estábamos hablando de la importancia de las proteínas. Había una pregunta que le ha hecho un compañero y casi toda la clase hemos estado resolviendo esa pregunta, que era cuál era la proteína de más importancia. Entonces no empezamos con la parte del piruvato, ¿no? No, estábamos hablando de la importancia de la proteína nomás. Y dijo que hoy día íbamos a avanzar eso. Ya, entonces ahora vamos a seguir con el avance del destino final del piruvato. Ahora mi pregunta es para ustedes, ¿de dónde viene ese piruvato que yo quiero saber hasta dónde va a ir? ¿De dónde ustedes piensan que viene la obtención del piruvato? ¿Ah? ¿El proceso de ciclo de Krebs? No. en la glucólisis, doctora. Es la última etapa de la glucólisis, ¿no ve? Ahí es donde yo obtengo dos componentes de piruvato, dos moléculas completas de piruvato. Ahora, este piruvato va a tener dos destinos característicos. Un destino que es en aerobiosis, es decir, en presencia del oxígeno, y otro destino que es en ausencia del oxígeno, ¿ya? Por anaerobiosis. Ese vendría a ser el destino final de la parte del piruvato. Tenemos que ver nosotros qué actividad va a ir a cumplir directamente cuando lo tenemos en presencia del oxígeno y qué actividad va a ir a cumplir cuando lo tenemos en ausencia del oxígeno, ¿ya? Y es así que para empezar el tema tenemos que ver sobre que nosotros tenemos muchos microorganismos a nivel bucal y a nivel intestinal. Estos microorganismos son de naturaleza anaeróbica, es decir, que viven en ausencia del oxígeno. En este caso, si hablamos de los microorganismos que lo tenemos a nivel bucal, las primeras 12 horas de haber nacido el bebé, ya ellos van a ir a incorporarse a algunos microorganismos que en este caso vienen a ser el Streptococcus viridans. Luego, una vez que ya llega al mes de nacido, vamos a tener otros microorganismos como ser los estafilococos, los dicteroides y los lactobacilos. Después, cuando empiezan con los primeros dientes, los dientes de leche, vamos a ver que se van a aumentar otros tipos de microorganismos, como ser la espiroqueta, los bacteroides, fusobacterias, anaerobios y los lactobacilos. Y cuando ya llegan a tener una dentición definitiva, o sea, la parte dental definitiva, se van a sumar otros tipos de microorganismos, como ser los actinomyces, los protozoarios y algunas levaduras. Estos van a ser una parte introductiva de todos los microorganismos que nosotros lo tenemos a nivel bucal y que están viviendo en procesos anaeróbicos. A eso se refiere a que viven en ausencia del oxígeno. Es así que esto, para obtener su energía, necesitan de la presencia de la parte del piruvato y también necesitan la presencia de otros tipos de componentes. Hemos visto que por medio de anaerobiosis es muy pequeña la cantidad de energía que ganan estos tipos de microorganismos. Así que tenemos que ver nosotros mediante qué vamos a ir a alimentar a ese microorganismo para que tenga el mismo componente energético que una persona normal, ya que una persona que vive o un organismo que vive por aerobiosis. Aparte de eso, tenemos que hacer un repasito sobre toda esta parte, donde vemos dos tipos de trayecto o proceso final del piruvato. En este caso, no es que yo les quiera decir, como les dije, en la glucólisis yo obtengo dos piruvatos.
Eso no quiere decir que un piruvato va a ir en ausencia del oxígeno y otro piruvato va a ir en presencia del oxígeno. No, no es así. Los dos piruvatos pueden ir a microorganismos que viven en presencia de oxígeno, dos piruvatos pueden ir a microorganismos que viven en ausencia del oxígeno. Y es así que podemos ver nosotros que hay diferencias abismales tanto por aerobiosis como por anaerobiosis. Ustedes cuando realizan las etapas de la glucólisis, ¿en qué lo hacen? ¿Lo hacen por vía aeróbica o por vía anaeróbica? Todas las etapas, todas las reacciones de glucólisis. Hola, hola. Por anaerobiosis. Quiere decir que es en ausencia del oxígeno. Y cuando nosotros hacemos las 10 etapas, ¿cuántos ATP voy a ir a ganar? 2. 2 ATP. Solamente yo gano por los 2 piruvatos que se obtienen, voy a ir a obtener 2 ATP. Ahí un piruvato o los piruvatos pueden irse de acuerdo a al fin que van a ir a tener, ya sea por vía anaeróbica o por vía aeróbica. Si ese piruvato va por vía aeróbica, es decir, yo he obtenido el piruvato por vía anaeróbica, ¿no? Ahora yo quiero llevarlo a un destino aeróbico, es decir, en presencia del oxígeno. ¿Cuál va a ser su destino de ese piruvato entonces? Hola, hola. En presencia de oxígeno, ¿cuál vendría a ser el destino del piruvato? ¿Será oxidado a dióxido de carbono y agua? Dióxido de carbono y agua. ¿Y qué más? Antes de eso, antes de producir dióxido de carbono y agua, ¿qué se va a ir a obtener? Acetil-CoA. Es decir, entra a la formación de acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs, ingresa a la cadena de transporte de electrones y da lugar a la formación de dióxido de carbono y agua. Esa sería la respuesta. No me digan solamente acetil-CoA, porque va a estar mal la respuesta. No me digan solamente dióxido de carbono y agua. No, quiero todas las reacciones, todo el destino que va a ir a cumplir este piruvato por vía aeróbica. Vuelvo a repetir, el piruvato por vía aeróbica va a ir a formar acetilcoenzima A, va a ir a ingresar al ciclo de Krebs, va a ir a ingresar a la cadena de transporte de electrones y por lo tanto voy a ir a ganar 36 a 38 ATP. Pero ¿qué pasa si yo lo hago en ausencia del oxígeno? Voy a marcar, por favor, ya vayan pensando. Hola, hola, ¿ya saben? Chicos. En ausencia de oxígeno sería que entraría el proceso de fermentación y acabaría en ácido láctico. ¿Y qué más? Es decir, como dice su compañera, vamos a ir a formar reacciones de fermentación. Y estas reacciones de fermentación vienen a ser 2. ¿Cuáles vienen a ser? El ácido láctico y el etanol. Eso es lo que se va a ir a formar por vía anaeróbica, es decir, en ausencia del oxígeno. Y esto quiere decir cuántos ATP yo voy a ir a ganar en este proceso. Si aquí yo estoy ganando por aerobiosis, estoy ganando 36 a 38 ATP, pero por anaerobiosis o ausencia del oxígeno, ¿cuánto ATP voy a ir a ganar? 2. 2 ATP. No es más la ganancia. Aquí es donde yo les decía, fíjense la relación que existe entre un organismo que está por aerobiosis, otro organismo que está por anaerobiosis. ¿Qué va a pasar? En este caso hay una diferencia abismal de la ganancia de ATP. Vemos que por aerobiosis yo voy a ir a ganar hasta 38 ATP, pero fíjense por anaerobiosis solamente 2 ATP. ¿Cómo a ustedes se les ocurre que este organismo puede vivir con estos 2 ATP? ¿Qué va a hacer este microorganismo o este organismo vivo para seguir con su vida, para que su vida sea, para que se alimente adecuadamente, para que tenga una energía adecuadamente? ¿Qué necesita él? ¿Qué hace? ¿O será que se queda con sus 2 ATP? Chicos y chicas. ¿Se necesitaría descarboxilar, doctora? No.
¿Por medio de qué sería? ¿Cómo sería? ¿O será que estos organismos fácilmente pueden vivir con sus 2 ATP? No, chicos, no pueden vivir con sus 2 ATP. Ellos necesitan de más energía. Yo les estoy poniendo la relación que existe entre un organismo aeróbico y un organismo anaeróbico. Vemos cómo el organismo aeróbico tiene 38 ATP y este otro 2 ATP. Entonces, ¿de dónde va a sacar más alimento para que produzcan ATP? Ellos lo pueden producir a través de las proteínas, a través de los aminoácidos, a través de otros hidratos de carbono, donde van a ir a ayudar todos los componentes vitamínicos. Sabemos que las vitaminas no producen energía, pero ellas van a ir a ayudar a que el metabolismo se acelere, tanto el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. De alguna forma ellos llegan a suplir con los componentes energéticos que necesitan, ¿ya? Eso se da a través de otros componentes metabólicos, como ser proteínas, otros hidratos de carbono, lípidos. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, aquí la tenemos. ¿Ah? No, doctora, sí, la entendimos. Ya. Aquí tenemos otra vez la misma figura, pero ya en letras. Como vemos, la glucosa da por medio de la glucólisis los 2 piruvatos. ¿Ya? Estos 2 piruvatos pueden ir a vía anaeróbica. ¿Qué quiere decir anaeróbica? Que es en ausencia del oxígeno. ¿Qué va a ir a dar? Va a ir a dar lactato y etanol. ¿Ya? En otro momento, los piruvatos van a ir a aerobiosis. Eso quiere decir en presencia del oxígeno. ¿Qué va a ir a producir? Acetil-CoA. ¿Qué más va a ir a producir? Ingreso al ciclo de Krebs. ¿Qué más va a ir a producir? Ingreso a la cadena de transporte de electrones, donde vamos a ir a formar dióxido de carbono, agua más oxígeno. Es decir, aquí es en presencia del oxígeno todo lo que se está produciendo a nivel donde estoy haciendo con la manito, eso es lo que se está produciendo a nivel del organismo, que es aeróbico, ¿ya? No se olviden entonces, por anaerobiosis va a dar lugar, en ausencia del oxígeno, a reacciones de fermentación. Por aerobiosis va a ir a dar lugar a acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. No se olviden entonces todo este proceso, que es lo mismo que lo anterior, ¿ya? Al hablar entonces de las fermentaciones, es lo que se está produciendo en ausencia del oxígeno por anaerobiosis. Ahí vemos que vamos a tener diferentes tipos de reacciones químicas. Es decir, como ya hemos visto al principio, tenemos la fermentación alcohólica, láctica. También vamos a ir a sumar otros tipos de reacciones, como ser la acética, la butírica, la propiónica, que estas son fermentaciones en la mayoría que van a ir a actuar directamente en microorganismos que van a ir a producir alguna acción o alguna actividad a nivel bucal. No todos. Por ejemplo, aquí la etílica, no me van a decir ustedes que va a ir a producir alguna actividad a nivel bucal. Ella solamente se las nombra porque es una de las clasificaciones del tipo de fermentación. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera fermentación, que viene a ser la fermentación láctica. Esta fermentación láctica van a ir a dividirse en tres actividades que van a ir a producir. Por una parte, vamos a ir a estudiar todas las bacterias que viven por anaerobiosis. Por otra parte, vamos a ir a estudiar a esas mismas bacterias que tienen alguna actividad para la parte industrial. Y por otra parte, vamos a ir a estudiar aquellas bacterias que tienen algún fin a nivel del músculo, a nivel de todo nuestro organismo, alguna actividad, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, bacterias anaeróbicas, como ser los estreptococos, que son bacterias que van a ir a actuar a nivel bucal. En algún momento están como células de patrullaje, células de defensas, para evitar a que ingresen microorganismos ajenos al organismo a producir alguna alteración. Pero también
en esta parte existen algunas bacterias que van a ir a actuar sobre algunos productos de alimentación, como ser, por ejemplo, la leche y también algunos vegetales, donde van a ir a producir algunos productos industriales. Luego también tenemos otras bacterias, como ser los lactobacilos, que esas son las bacterias que van a ir a actuar directamente sobre la fermentación de la leche, donde nosotros vamos a ir a obtener, por ejemplo, el yogur, por ejemplo, el queso, por ejemplo, la mantequilla y todos los productos que son obtenidos de la leche. Y luego tenemos la otra parte de esta fermentación láctica, que son aquellos que van a ir a actuar a nivel muscular. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio? Hoy hago ejercicio a nivel de brazo, hoy hago ejercicio a nivel de pierna, a nivel de glúteo. ¿Qué va a pasar mañana conmigo? ¿Qué voy a ir a tener yo mañana? Una vez que hago hoy los ejercicios, ¿cómo me voy a sentir el día de mañana? Apurcado, adolorido. Adolorido. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que eso es natural? Eso no viene a ser natural. Eso quiere decir que se ha producido la eliminación del glucógeno, que lo tengo de defensa, y todo se va a ir a convertir en lactato. ¿Y dónde se va a ir a localizar? Se va a ir a localizar a nivel muscular, y eso va a ir a formar unas agujetas de ácido láctico, que es lo que va a ir a producir va a ir a producir la macurca. Son agujetas que se forman del ácido láctico, que está produciendo gran cantidad de energía, está produciendo un proceso, por eso es que se va a ir a producir el aumento de la parte esa de donde yo estoy haciendo la parte del ejercicio. Ya es un proceso metabólico de naturaleza anaeróbica, ya donde está produciéndose este proceso de actividad a nivel muscular, especialmente de los músculos, de los brazos, de las piernas, del glúteo. ¿Ya? Con este resumen podemos llegar a tener dos tipos de fermentación láctica. Una viene a ser la fermentación homoláctica, otra viene a ser la heteroláctica. La homoláctica es que proviene solamente del ácido láctico, ya que solamente está presente el ácido láctico o el lactato, mientras que la heteroláctica tiene, aparte del ácido láctico o el lactato, vamos a tener otros componentes que van a ir a ayudar a este tipo de fermentación. Por ejemplo, va a tener como componente propiónico, van a ir a tener otros componentes de otros hidratos de carbono a nivel de las pentosas, es decir, se van a ir a sumar otros componentes que están produciendo este tipo de fermentación. La homoláctica viene directamente del ácido láctico, directamente de la que viene de la glucólisis, mientras que la heteroláctica viene no solamente de los hidratos de carbono, sino que también pueden venir de los hidratos de carbono de otro tipo que no son directamente de la glucosa, puede venir de las proteínas, puede venir de los aminoácidos, puede venir de los lípidos, que llega un momento a dar lugar a la formación de piruvato y de esa manera da lugar a la formación del ácido láctico. Es decir, por eso es que se dice hetero, que no solamente viene de la glucosa, puede venir de otros componentes. Y es así que esta homoláctica, ahí tenemos como ejemplo a la bacteria de los lactobacilos y a la parte de los estreptococos. Mientras que las heterolácticas, ahí vemos otros tipos de lactobacilos y otras bacterias mucho más superiores. En ese caso, las bacterias que se encuentran a nivel bucal son de naturaleza homoláctica, es decir, ahí tenemos a toda la parte de los estreptococos. ¿Por qué nos interesa a nivel odontológico estudiar este tema? Nos interesa estudiar todo este tema. ¿Por qué? Porque los microorganismos que producen las caries van a ir a ser los Streptococcus mutans,
y los Streptococcus sanguis. Y esto, por excelencia, van a tener una fermentación de naturaleza homoláctica. ¿Ya? Ellos están a ese nivel produciendo esta actividad. Aquí otra vez lo tenemos como resumen de lo anteriormente dicho. ¿Cómo se forma el ácido láctico? Aquí tenemos, por ejemplo, la glucosa, en el cual vamos a ir a colocar una enzima que es la lactato deshidrogenasa. No, primeramente la glucosa va a ir a producirse de la glucólisis de las 10 etapas, de las 10 reacciones, en el cual voy a ir a obtener la cantidad de 2 ATP. Y voy a ir a obtener la formación del ácido pirúvico, también denominado piruvato. Ahora, ¿qué hacemos con ese piruvato? Ese ácido pirúvico, ese piruvato, yo voy a ir a realizar una acción de una enzima que es la lactato deshidrogenasa, como su nombre indica, deshidrogenasa. Estoy produciendo la eliminación de un átomo de hidrógeno y por lo tanto voy a ir a producir ese átomo de hidrógeno que se elimina, va y se localiza sobre el NAD y da lugar a la formación de NADH y dando lugar a la formación del ácido láctico, que este ácido láctico ya está desprovisto de componentes de hidrógeno y por lo tanto ya da lugar a ese piruvato a formar ácido láctico. Ese es el lactato que me va a servir para que siga con el proceso metabólico. Aquí la tenemos de nuevo, ya en forma escrita, cómo se va a ir a producir todo este proceso y por lo tanto va a ir a producir un proceso de deshidrogenación y da lugar a la formación del ácido láctico o también denominado lactato. ¿Qué va a pasar a nivel muscular? A nivel muscular, como pueden ver ustedes, tenemos a la glucosa, al piruvato y al lactato. En ese caso, vamos a tener que dividirlo en 2 grupos. Uno que es a nivel muscular, de la parte del músculo, y otra que es a nivel muscular, pero a nivel del hígado. Ya va a ir a producirse en forma activa y que directamente va de lactato a piruvato a glucosa. Viene a ser todo lo contrario, todo el proceso en forma de síntesis o también en forma anabólica, mientras que en el músculo es en forma catabólica, es decir, va de glucosa a piruvato y hasta dar lugar a la formación de lactato o también denominado agujetas de ácido láctico que se presentan a nivel muscular. Ya, eso es lo que va a irse a producir durante todo el proceso de esta fermentación, que es directamente la fermentación láctica. Este poquito es lo más importante de esta fermentación, especialmente a nivel odontológico. Este proceso es un ejemplo característico de microorganismos que producen las caries. Este proceso es el que más va a irse a notar bioquímicamente de lo que producen la formación de las caries, dependiendo de los microorganismos de la parte de los streptococos. ¿Por qué digo dependiendo de los microorganismos? ¿Por qué? Porque existen caries incipientes. ¿Qué quiere decir eso? Que las caries no son directamente solamente producidas por la presencia de microorganismos, también son producidas por la falta de calcio, por la falta de la nutrición. Esa es una carie que se produce por una desmineralización y es ahí donde se está produciendo una carie incipiente. Ahí es donde nosotros no podemos culpar a la presencia de los microorganismos, pero existe en gran porcentaje, en mayor porcentaje, esa carie que es producida por una mala limpieza, por una mala higiene, donde se van a ir a secuestrar los alimentos entre pieza dentaria, entre surco, gingival, y por lo tanto todo se convierte en ácido láctico.
todos esos alimentos que yo estoy secuestrando a nivel bucal se va a ir a convertir en ácido láctico. ¿Y qué viene a hacer esto? Aquí lo tenemos. Fíjense, todo se va a ir a convertir primero en hidrato de carbono, luego va a ir a producir la glucólisis, y al producir la glucólisis va a ir a producir piruvato, y por último ácido láctico. ¿Qué yo estoy produciendo que se produzca en la gran porcentaje de esto? Yo no me estoy haciendo una buena limpieza. Entonces, ¿qué se va a producir? Mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de ácido láctico. El pH de la boca es 6,9 a 7,2. ¿Qué pasa si yo a nivel bucal le estoy dando mayor cantidad de glucosa? Al darle mayor cantidad de glucosa estoy ya dando lugar a mayor cantidad de ácido láctico. Y ese ácido láctico, si ese pH 6,9 a 7,2, en este caso, a nivel bucal, ese ácido láctico, como decimos ácido, le está disminuyendo el pH a nivel bucal. Si era 6,9 al principio, yo voy a ir a tener un pH de 3,9, de 3,5. ¿Y quién vive en ese pH? Vive el microorganismo que produce las caries. Entonces yo le estoy otorgando un ambiente adecuado para que él, le estoy otorgando ambiente adecuado, le estoy otorgando nutrición adecuada, le estoy otorgando pH adecuado. Entonces, ¿qué va a pasar? El microorganismo que estaba ahí en la boca se altera, empieza a producir, a multiplicar en mayor porcentaje y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ir a producir la disminución de los electrolitos sodio, va a ir a producir disminución de electrolito de potasio, va a ir a producir mayor formación de iones de hidrógeno. Y al producir mayor formación de iones de hidrógeno, ese pH aún más se vuelve más ácido. Y por lo tanto, ayuda a que aumente su actividad maligna de ese microorganismo. Y por lo tanto, va a ir a producir las caries. Él se aprovecha de todo eso. E incluso, él está ahí dentro de nuestra boca, en forma inactiva. Pero si nosotros le estamos dando todo el ambiente adecuado, entonces, ¿qué va a pasar con este microorganismo? ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, le doy a un niño poca comida? El niño está tranquilo ahí. Pero ¿qué pasa si yo le doy mucha comida? Se vuelve más activo. E incluso más, no es tanto más activo, aumenta de peso, aumenta de tamaño. Lo mismo pasa con este microorganismo. En parte es un poco más que ese organismo de ese niño que yo les estoy diciendo. En este caso se empieza a multiplicar, se empieza a activar más, se vuelve más vulnerable y no lo puede destruir por sí solo. Ya vamos a ver cuando avanzamos caries, qué es lo que pasa con este microorganismo cuando yo le estoy dando todo el ambiente adecuado para que él pueda subsistir, que pueda multiplicarse, que pueda ser activo energéticamente. ¿Ya? Es decir, como ustedes lo pueden ver aquí, todo lo que nosotros consumimos se convierte en glucosa. Y va a ir a seguir con el proceso de la glucólisis, formación de piruvato y por último, lactato. Debería ser así lo normal. Pero ¿qué pasa? Nosotros consumimos, no nos hacemos una buena limpieza, aumenta en gran concentración la glucosa y al aumentar la gran concentración de glucosa voy a tener mayor concentración de ácido láctico. Y al tener mayor concentración de ácido láctico voy a ir a producir mayor cantidad de iones de hidrógeno, mayor cantidad de sodio, de potasio, disminuyen todos esos componentes, pero el hidrógeno aumenta. Y al aumentar este ion hidrógeno, va a ir a producir baja del pH. Y eso es un componente activo para que el microorganismo pueda subsistir y pueda multiplicarse. Y pueda primero localizarse a nivel de la capa externa de la pieza dentaria, que viene a ser el esmalte.
y que puede producir ahí daño, que es lo que se denomina caries dental. Lo debilita a la parte del esmalte con ese pH que tenemos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la fermentación de los microorganismos que producen caries? Viene a ser la fermentación láctica. Hola, chicos. Hola, hola. Sí, doctora. Ya. Entonces, esa fermentación viene a ser la fermentación homoláctica. Aquí lo tenemos en resumen, cómo se va a ir a producir la glucosa, ácido láctico, más la formación de los ATP. Ya, aquí tenemos otro microorganismo que también puede producir caries, pero es menos tenue que los Streptococcus mutans y el Streptococcus sanguis, que vienen a ser los lactobacilos. En este caso, va a ir a producir la misma actividad que la parte de los estreptococos, pero que ellos son un poco más tenues, no son tan agresivos como esta parte de los estreptococos, pero van a seguir con el mismo proceso, ¿ya? Donde da lugar a la formación de la glucosa, la glucólisis, ácido pirúvico, ácido láctico, producción de gran cantidad de los iones o protones de hidrógeno, formación de pH adecuado a nivel de la microbiota y producción de la formación de caries. Ellos presentan un pH adecuado para que se produzca este proceso, pero esta fermentación láctica, como ya les dije, también se la puede utilizar como componente activo de los lactobacilos para producir la formación de muchos productos lácteos, como ser, por ejemplo, el queso, el yogur, la mantequilla. Eso sería sobre esta fermentación, que es la fermentación más adecuada, es la fermentación típica, donde se va a ir a producir todo el mecanismo de la parte de las caries. ¿Ya? El día jueves vamos a avanzar la fermentación alcohólica y otros tipos de fermentaciones. No quiero avanzar mucho porque sigo atrasada con ustedes era que estaba atrasada, pero les cuento que me volví a atrasar ya con el otro grupo porque mi mala suerte que cortaron, que cortaron la luz y el internet ayer. Por el viento que hubo, se cortó la luz en pleno avance. O sea que estoy un poco atrasada ya también con el otro grupo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctorita, buenas tardes. Una consultita. Ajá. ¿La fermentación homoláctica también llegaría a producir la desmineralización de los dientes? No hay un caso característico en ese proceso. Directamente esta fermentación es un ejemplo de ir a hacer alimento adecuado para la formación ácido láctico y es el componente activo del microorganismo. Pero la desmineralización no puede, no hay nada escrito que pueda producirse por la actividad de esta fermentación. ¿Me entiende? La parte de la desmineralización es un proceso que puede producirse por la mala alimentación, por la mala absorción del calcio. Es un proceso que yo estoy realizando por el consumo de algunos alimentos que, por ejemplo, cuando yo consumo bicarbonato, mucho bicarbonato, cuando consumo sales de oxidrilo en gran porcentaje, esos son componentes activos que van a disminuir la absorción del calcio. Y ahí es donde se va a ir a producir una desmineralización. Ya, más que todo, el problema de la desmineralización en mayor porcentaje se ve dado por la actividad de las hormonas paratiroidea, de las hormonas de la vitamina D, que no van a ir a producir una buena absorción del calcio.
pero no está toda, no he visto en ninguna parte que se pueda producir por esta fermentación homoláctica. Más que todo la fermentación sirve para la formación de microorganismos como alimento típico para los microorganismos. Mil gracias, doctorita. ¿Alguna otra pregunta? Ahí entonces vamos a seguir el avance el día jueves, ¿ya?